Muchas gracias, Florencia. Continuamos en este evento. Vamos a hablar de salud mental y alimentación, dos patologías que seguramente se vieron agravadas durante la pandemia. Y para eso vamos a contar con Santiago Levin, que es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Nos acompaña acá presente. Muchas gracias, Santiago. Y de forma remota tenemos a Agustina Murcho, que es nutricionista especialista en trastornos de alimentación. Muchas gracias, Agustina, por estar ahí. Gracias a ambos. Bueno, vamos a empezar con vos, Santiago, ya que te tenemos acá presente. Lo primero que te quiero preguntar es, durante el principio de la pandemia, nosotros observamos, o sea, el distanciamiento social fue quizás más importante, hubo restricciones muy fuertes y los chicos, sobre todo las generaciones más jóvenes, no fueron al colegio presencial, lo cual me imagino que habrá generado ciertos trastornos. Ahí es donde me gustaría saber si sentís que toda esta pandemia que ya venimos transcurriendo, como lo venimos diciendo hace casi un año y medio, va a generar trastornos psiquiátricos y en la psiquis de la población. ¿Cómo pensás que va a repercutir la pandemia en la población, no? Bueno, eso es una pregunta muy importante. No existe una separación real entre cuerpo y mente. Es una clasificación artificial que hacemos los occidentales para tratar de comprender mejor un fenómeno complejo. La pandemia es una crisis sanitaria mundial y por supuesto que afecta la salud mental de todos y de todas. ¿De qué modo la afecta? Lo vamos a seguir estudiando durante años. Este año y medio, 2 años de pandemia van a ser objeto de estudio durante décadas y vamos a seguir aprendiendo de esta experiencia que nos tocó vivir en presente, nos tocó vivir en gerundio y tratar de encontrar soluciones rápidas a problemas que no conocíamos. Entonces, por supuesto que esto tiene un impacto. En mayo del año pasado, todos fuimos sorprendidos por una conferencia de prensa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, un ingeniero portugués, que salió a recomendar a todos los Estados miembros invertir preventivamente en salud mental, porque se iba a venir una repercusión muy fuerte con la pandemia en la salud mental de todo el mundo, por las restricciones económicas, el aumento de la pobreza, la pérdida de oportunidades. La pandemia nos puso a todos en una situación de pérdida, una situación de duelo. Algunos perdieron muchísimo, otros perdimos menos, pero todos perdemos empleo, seres queridos, oportunidades, viajes, visitas cotidianas a los vínculos importantes. Esto requiere un proceso de duelo, es un trabajo psíquico que lleva mucha energía, que cansa y que a veces puede promover estados de tristeza. Que los indicadores de salud mental están empeorando y van a seguir empeorando, no hay ninguna duda. Personalmente yo prefiero no incurrir en declaraciones alarmantes, porque no me parece que eso ayude a la población en general. Pero sin ninguna duda esto va a tener una repercusión muy grande en la salud mental en todos los niveles, de chicos hasta viejos. Pero no solo en la salud mental, digamos, la pandemia, el confinamiento, las restricciones al movimiento también han disminuido el control de salud y de enfermedades crónicas en todas las áreas de la salud, desde la salud cardiovascular, diabetes, cáncer y salud bucal. Así que tenemos en todos lados la necesidad de reconstruir una cotidianidad del cuidado de nuestra salud y de atajar las consecuencias que la pandemia está dejando. Bien, vamos a tener para entretenernos después de Muchísimo. que esto termine. Y en este punto, Agustina, me gustaría preguntarte, porque la pandemia hizo en muchos casos la implementación del home office, empezamos a estar más tiempo en nuestros hogares. También, como acá hablaba el especialista, generó depresión, generó en algunos casos tristeza, duelo, y esto muchas veces se traduce en comer diferente, comer mal, comer mejor. Bueno, eso es lo que me gustaría saber. ¿Cómo ves vos que haya cambiado los hábitos alimenticios, perdón, durante la pandemia? ¿Creés que hubo modificaciones en este aspecto? Sí, la realidad es que hubo muchísimas modificaciones, no solo en los hábitos alimentarios, porque lo que solía pasar al principio era que la gente por ahí se acostaba más tarde, entonces no desayunaba, se salteaban comidas, eso por una cuestión de hábito. Después, lo que pasó mucho y lo que sigue pasando es el tema del hambre emocional, de la ansiedad, del estrés, del aburrimiento,
Y la realidad es que el ser humano cuando está solo o cuando está estresado o ansioso se refugia en la comida. Es lo inmediato y lo que tenemos ahí que nos acompaña, entre comillas. Entonces, sí, yo tuve un montón de aumento de consultas, sobre todo en lo que es trastornos alimentarios. Más que nada la bulimia, el trastorno por atracón, que son los trastornos que se dan, digamos, por comer mucha cantidad, donde la persona en realidad se refugia en la comida. Y cada vez más casos, la verdad, sí, lo que yo vi es que hubo un aumento tremendo de casos, digamos, de trastornos alimentarios. Sobre todo eso. Pero Bien. bueno, tiene todo que ver con lo emocional, digamos que no es la comida en sí el problema, sino que uno se refugia en la comida. Agustina, también evidenciamos como un reencuentro con la cocina. La gente empezó a estar más tiempo en su casa y empezó a cocinar un poco más, a volver a la receta de la abuela, a volver a cocinar en casa. ¿Crees que eso pudo haber llegado a ser también positivo? ¿Que hay como un reencuentro con la cocina más casera y con las comidas más caseras? Sí, hubo dos cuestiones. Uno, que mucha gente empezó a cocinar más, a hacerse comidas más caseras, más saludables, y otras personas que empezaron a cocinarse para tener un mimo, digamos, como lo único que uno podía hacer básicamente era comer. Hubo personas que cocinaban también para comer un poco más y para sentirse acompañados, pero sí hubo bastantes avances en lo que es la cocina y la comida saludable. Lo vi también en varios pacientes. Pero sí, la verdad que eso benefició. Ahora, bueno, se está yendo un poco eso, ¿no? Porque uno está trabajando más, entonces están sin tiempo, pero en su momento hubo muchos cocineros. Sí, volvimos como a adaptarnos a esta nueva realidad. Santiago, es complicado quizás hablar de, como lo decíamos afuera, ¿no? De esta entrevista, del tema alimentación y tema de psiquis, pero tienen ciertas relaciones. Yo quería preguntarte, porque también durante la cuarentena, así como la gente se reencuentra con la cocina y con el tiempo libre, también se reencuentra con uno mismo y empieza como a analizarse un poco la persona, empezar a ver sus defectos, sus cualidades. ¿Sentís que es momento a lo mejor para que la gente empiece a recurrir a especialistas como ustedes? ¿Es momento quizás en donde hay más consultas a nivel psiquiátrico, de psicólogos también? Yo quisiera distinguir ahí con la mayor claridad posible lo que son motivos reales de consulta, síntomas que sobrepasan lo tolerable Sí. y que deberían motivar una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra, de las reacciones normales. No todo el mundo tiene que salir corriendo a visitar a un psiquiatra porque está apesadumbrado por la pandemia. Eso es un no. Lo que tenemos que hacer sobre todo primero es valorar y aceptar las que son las reacciones normales. Bronca, tristeza, cierta sensación de vacío, alguna dificultad para dormir, extrañar el pasado que empezó a llamarse la normalidad, etcétera. Todo esto forma parte del proceso de elaboración de este golpe duro que es la pandemia. Cuando sobrepasa el síntoma, lo percibido o lo que uno ve en un ser cercano, sobrepasa lo aceptable, lo tolerable, ahí sí es conveniente y es recomendable hacer una consulta. Agustina recién hablaba de la nutrición biológica. Los seres humanos también necesitamos la nutrición emocional. Y muchas veces, antes de pensar en una consulta especializada, uno puede charlar con el médico clínico, la médica clínica, el pediatra, los propios amigos y amigas y la familia. No necesariamente hay que saltar directo a una ayuda especializada. Charlar, conversar, abrirse, compartir los problemas. Como decían las abuelas, problema compartido es medio problema. Entonces es muy importante hablar y también es importante tolerar la expresión de los demás que a uno lo rodean de sus propias angustias. La angustia y los sentimientos negativos forman parte de la paleta normal de sentimientos. No es, estoy un poco triste, quiero un turno con el psiquiatra. Está bien Ahora, esa aclaración. si la tristeza se convierte en una dura carga y empiezan a aparecer ideas muy oscuras y muy negativas, disminución de las ganas de vivir, desinterés por las cosas que habitualmente generan interés, abandono de las tareas laborales, abandono del cuidado personal, ahí sí hay que hacer una consulta. Y aunque esto sea muy frecuente, sigue siendo una minoría.
la gran mayoría de las personas experimentan reacciones normales, negativas, pero dentro del rango de lo normal, porque si hay malas noticias es normal tener sentimientos negativos. Ahora, vos haces hincapié en esto de, bueno, hablar con el otro, poder dialogar con amigos, dialogar con la familia, en este contexto en donde es más difícil ver al otro, se hace difícil. ¿Cómo se, digo, las redes sociales, el WhatsApp, las vías de comunicación que tenemos hoy, pueden llegar a ser una buena herramienta o en realidad en esos casos uno necesita más el contacto con el otro? Se cocina con lo que hay. Entonces, cuando hay que estar cuarenteneado, se utilizan los medios remotos. Ahora estamos en la etapa de la vacunación masiva y poco a poco podemos ir encontrándonos con los protocolos correspondientes y el distanciamiento sanitario correspondiente. Nos podemos encontrar mucho mejor que hace un año. Y me gustaría, Belén, decir una sola línea, aunque sea, de la gran cantidad de personas que en nuestro mundo no tienen una casa, una calefacción y una heladera llena. Nosotros solemos incurrir, casi todos los trabajadores de la salud, cuando hablamos en público, en un análisis muy clase mediero de la pandemia. Y esto atañe a la mayoría y está muy bien, pero también tendríamos que pensar cómo se vive la pandemia en los barrios de emergencia, que en nuestro país son varios miles de barrios. Sí, es un punto realmente destacable lo que decís. Agustina, en este punto también me gustaría consultarte a vos, si también viste a lo mejor que más personas y más pacientes se acercaran con consultas a raíz de la pandemia, con problemas de alimentación. Sí, totalmente. Muchísimas consultas. Tuvimos que agregar psicólogos también al equipo. Y sobre todo porque mucha gente estaba muy desordenada, faltaba la actividad física, como decíamos antes, el ser humano no come solo para nutrirse también, sino que también hay hambre emocional y demás, entonces muchas personas necesitaban ese apoyo como para saber cómo manejarse en una situación como esta, que nunca vivimos, estar encerrados las 24 horas, sin poder caminar, sin poder hacer ejercicio, con el aburrimiento, con la ansiedad, pero sí. Al principio no, hubo mucha baja, pero bueno, porque hubo miedo también de que no se sabía qué era lo que iba a pasar, pero la realidad es que aumentaron un montón las consultas, un montón. Y yo como especialista en trastornos, sí. O se desarrollaron trastornos alimentarios, o hubo recaídas, o se agravaron, pero muchísimo. ¿Y cómo se hace para ayudar a los pacientes sin poder a lo mejor tener los contactos diarios y las visitas comunes, ¿no? Digo, sin el consultorio en un principio y con a lo mejor videollamadas, con las herramientas con las que hablábamos recién con Santiago. Mira, yo al principio, yo antes siempre decía, no, hacer consulta por videollamada no, que no va a servir, que es muy difícil, sobre todo en lo que es trastornos, pero la realidad es que se puede hacer tranquilamente. Obviamente en los casos más graves no, se suele derivar, pero se puede hacer como una consulta presencial también, porque pueden escribir, tienen acompañamiento, me pueden llamar, entonces la verdad es que se viene manejando muy bien. No tuve ningún problema ni ningún inconveniente con las consultas online. La verdad que no, de hecho tuve más todavía. Porque hubo pacientes, por ejemplo, del interior o de otros países que quieren tratarse porque no consiguen profesionales especializados en esto, entonces me han llamado también. Pero la verdad es que me fue muy bien con lo que es videollamada. Y yo creo que uno también ya se va acostumbrando. Al principio sí era raro, pero después uno se acostumbra y demás. Ahora, como dije antes, los casos graves no. Eso se deriva a algún lugar presencial. Pero Claro. la verdad que re bien, no tuve ningún inconveniente. Perfecto. Santiago, recién hablábamos un poco de los trastornos, ¿no? Y la realidad es que quizás la población más joven, los chicos que no tuvieron clases presenciales durante todo el año pasado, que no pudieron ver a sus amigos, que a lo mejor no entendían tanto lo que estaba sucediendo, pueden llegar a ser los más afectados. A mí me gustaría saber qué puede pasar a futuro con esta población, quizás los más chiquitos, los niños y también los adolescentes que se perdieron de una etapa de contacto con el otro, de toda una época que no pudieron vivir por la pandemia. Todavía es un poco pronto para saber exactamente qué es lo que va a pasar. Sin ninguna duda que esto va a dejar una marca.
una marca que va a ser distinta por grupo, por clase social, por género y por edades. Va a haber una marca claramente. Yo he visto una niñita de unos 8 o 9 años en una plaza sorprenderse cuando una persona se sacaba el barbijo para tomarse una foto y la nenita dijo, uy, se le vio todo. Como si aquello que está tapado se hubiese convertido en lo nuevo prohibido. Claro. Entonces, seguro que hay mucho para estudiar y muchas sutilezas para estudiar al respecto, pero no nos olvidemos de que esta es una catástrofe más en la historia de la humanidad. Hemos sobrevivido guerras, hambrunas, catástrofes ambientales y los seres humanos solemos poder procesar nuestras marcas, incluso las más graves. Venimos de un siglo XX durísimo con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, millones y millones de muertes. Vamos a poder superarlo sin ninguna duda. De hecho, la pandemia de hace un siglo, de la gripe llamada española, produjo entre 50 y 100 millones de muertes y ahora llevamos 4 y pico millones de muertes en todo el mundo. Es un montón. Son muertes que no hubiesen sucedido sin la pandemia, pero claramente estamos en una mejor situación que hace 100 años, con vacunas, con terapias intensivas y con un conocimiento médico que ha avanzado mucho. Va a dejar marcas. Yo, en principio, me preocuparía más por cuánto tiempo nos va a llevar reconstruir un proyecto de vida, un proyecto de nación, un proyecto como comunidad, con el objetivo de que estemos todos un poco mejor. De las marcas, entre las elaboraciones individuales y el trabajo de los profesionales, lo vamos a ir pudiendo llevar adelante. Eso justamente te quería preguntar. ¿Cuánto tiempo crees vos que va a tardar la población en poder salir adelante una vez que tengamos superada la pandemia, ¿no? de estas cosas? O quizás uno piensa en los más chicos, pero quizás los más chicos son los que más fácil se adaptan, porque esta situación que decís vos, de una niña de 8 años, creo que comentaste, que ve una persona sin barbijo y sea sin barbijo, y digo, los chicos enseguida se adaptaron a usar barbijo, van al colegio con los barbijos, usan el alcohol en gel, son los que más fácil se amoldan, ¿no?, a la situación. Pero digo, ¿cuánto pensás que a lo mejor pueda llegar a tardar la población en superar esta situación que estamos atravesando? Me parece que depende mucho del grado de vulnerabilidad y del grado de impacto de la persona o del grupo que estemos considerando en la respuesta, pero seguramente nosotros, los que estamos vivos en esta pandemia, vamos a hablar el resto de nuestras vidas de esta pandemia. Seguramente. Se van a hacer películas, se van a escribir novelas, se van a hacer series para los sitios de series, se van a escribir tesis de doctorado. Los especialistas en salud mental nos vamos a pasar escribiendo y debatiendo durante muchos años los efectos de la pandemia, que aparte la pandemia, como siempre todas las situaciones extraordinarias, permiten iluminar desde otro ángulo fenómenos que nosotros no veíamos con tanta claridad y que ahora estamos viendo con mayor claridad. Por ejemplo, la influencia de las creencias irracionales en la vida cotidiana. ¿Cómo es que existe gente que no confía en las vacunas? Claro. Entonces, nosotros antes de la pandemia lo teníamos como un tema pequeño de interés ocasional. Ahora, ese ítem, el tema de las creencias que no tienen un fundamento racional, pasan a ser un tema del mayor interés en este momento, donde, por ejemplo, es muy importante salir y decirle a la población, vacunate, que las vacunas son seguras. Y todavía hay gente que no lo termina de aceptar. Perfecto, perfecto. Y en este tema de trastornos, ¿no?, de alimentación que veníamos hablando con Agustina, como bien le preguntaba a Santiago, quisiera saber cuál es a lo mejor la población que más patologías de este tipo ha sufrido en este último tiempo. Si son justamente los adolescentes, los más vulnerables y los que más se vieron afectados en la pandemia y que a lo mejor lo terminaron evidenciando con las comidas. Sí, en general los trastornos alimentarios suelen aparecer en la adolescencia, pubertad, adolescencia, y ahora con las redes sociales, uno estuvo mucho tiempo encerrado mirando las redes sociales, fotos de los influencers con el cuerpo así y asá, como que hubo bastante desarrollo de trastornos alimentarios en adolescentes, pero también se ve mucho en adultos. Obviamente que en los adultos probablemente hayan tenido una recaída porque casi siempre se empieza en la adolescencia. Pero con el tema de los adolescentes, sí, primero porque muchas veces hay familias que no se llevan bien, entonces están encerrados
junto con la familia, más las inseguridades, el autoestima, las redes sociales, y ahí se puede desarrollar un trastorno. Pero sí, en adultos recibí muchísimas consultas también, muchas consultas. Sobre todo esto, lo que es el hambre emocional, que no siempre es trastorno alimentario eso, pero recibí muchísimas. Y adolescentes bastantes también. O sea que no hay una El diferencia tema, por edades, por lo que decís. no hay diferencia porque se suelen desarrollar en la adolescencia, pero también pueden haber recaídas después en los adultos. Pero sí hubo mucho desarrollo justamente por esto. El tema de las redes sociales hoy en día es bastante preocupante, y más cuando uno está encerrado y no tiene mucho que hacer y está todo el tiempo con el celular. Claro. Es un gran disparador y eso preocupa bastante. Bueno, y ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte a vos, Santiago, ¿cuáles son quizás las herramientas que podés darnos para atajar estos problemas antes de que sean un problema? En primer lugar, un fenómeno que hemos observado con mucha preocupación es el fenómeno comunicacional. Esto que estamos haciendo hoy acá es muy importante. Y lamentablemente de la comunicación han surgido como fuente un montón de malos entendidos. Entonces, un primer consejo sería elegir muy bien las fuentes de información. Existe mucha mala información, información falsa, campañas políticas alrededor de la grieta, etcétera, en las redes sociales. Algunas de ellas son directamente tóxicas. Entonces, en pandemia es importante elegir bien las fuentes de información, separar la paja del trigo y informarse con fuentes confiables, serias y bien intencionadas. Lo otro es comunicar a los seres cercanos las angustias y las preocupaciones. Lo tercero es siempre llevarse por las líneas de atención. El primer profesional que hay que consultar siempre es el médico de cabecera o la médica de cabecera. Para la mujer a veces es el ginecólogo o la ginecóloga, para los chicos menores de 18 es el pediatra. Buscar directamente al especialista nunca es una buena idea. Siempre es mejor ir del nivel de atención general al nivel de atención especializada. Por último, es importante entender que la pandemia no vino para quedarse para siempre, sino que poco a poco lo vamos a ir superando, y es muy importante mantener la dimensión de la esperanza y del proyecto, porque no se terminó el mundo ni se terminó la vida. Es una catástrofe sanitaria, hay mucha gente afectada, pero lo vamos a ir superando de a poco, sobre todo en la medida en que entendamos que tenemos que reforzar los lazos comunitarios. Por ejemplo, vacunarse no es solamente un acto individual de protección, sino que es un acto de solidaridad, porque de esa manera uno va sumando a la deseada inmunidad de rebaño. Entonces, también tenemos que activar la solidaridad de rebaño para completar la inmunidad de rebaño. Solidaridad, comunicación, apoyo en los vínculos cercanos y consulta con el profesional que esté más cerca. Perfecto, esos son los ejes. Agustina, por último me gustaría saber tus herramientas para aquellas personas que estén teniendo problemas de alimentación. ¿Cuáles son aquellas herramientas que podés brindar para atajarlo a tiempo? Bien, justamente coincido con esto de la mala información, tener mucho cuidado con lo que se lee, porque no solo pasa con el tema de las vacunas y demás, sino que con el tema de la alimentación también hay mucha mala información, muchísima. Se dan dietas, hay influencers que dan dietas, se dan productos para adelgazar y demás, tener mucho cuidado con eso. Y lo que yo siempre sugiero es que antes de empezar alguna dieta o de tomar algo que se vio en los medios o en las redes, consultar, porque muchas personas a partir de eso caen en un trastorno alimentario, muchas personas caen a partir de eso, y siempre pedir ayuda también. Si uno ve que no puede parar de comer, o que está pensando mucho en comida, o que tiene disconformidad con el cuerpo y que además están tristes, muy ansiosos, pedir ayuda también. Como dijimos, con el médico o con el psicólogo, con el nutricionista, pero siempre antes de empezar algo, consultar, porque se puede caer en un grave trastorno y es muy difícil salir después de eso. Pero también hablar con los seres queridos, me está pasando esto, pedir ayuda. Si no hay posibilidad de charlar con la familia, con un amigo, pero siempre tratar de verbalizar lo que está pasando, porque es muy complicado si no.